Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 33. Pura es, oh Partha, Arjuna, la fortaleza que mediante el yoga refrena la fogosidad de la mente, de los sentidos y de los alientos vitales. Parece que me fuera adelantando a lo que Krishna ya viene preparando, ¿no? Porque lo estaba hablando en el texto anterior. Cuando Krishna estaba explicando esto, yo me fui por el lado justamente de alcanzar este estado de conciencia. Bueno, y Krishna lo tenía preparado en el texto siguiente. Y él dice, mi maestro espiritual, en su significado, en la explicación que él da, dice, el yoga es un medio para llegar a entender el alma suprema. Aquel que está fijo en el alma suprema constantemente y con determinación, concentrado en el supremo, la mente, la vida y las actividades de los sentidos, se ocupa en el plano de la conciencia. Esa clase de determinación está en el plano de la modalidad de la bondad. La palabra avyadvicharinya es muy significativa, pues indica que las personas que están dedicadas al proceso de alcanzar este estado de conciencia nunca las desvía ninguna otra actividad. La persona que ha alcanzado el estado de conciencia, este estado de conciencia, ya no hay que estarle repitiendo este tipo de cosas, porque directamente, como lo dije en la explicación del texto anterior, ya lo hace, ya este estado de conciencia lo hace propio. Él actúa constantemente en estado de conciencia. Hay personas que han logrado este tipo de cosas a través de elementos químicos, ¿no? Hay gente que hacen a través de drogas y alucinógenos, han logrado ver otra dimensión de la existencia, y después de ver esa dimensión han logrado un estado de conciencia. Algunos se vuelven locos, otros directamente ya ven la existencia tal como es. Yo escuché cuando tenía 15 años, fui a ver la película Woodstock, y una de las escenas que había de la película, de 3 días de amor y paz y de música, había un señor que enseñaba yoga a la orilla de una laguna, y él explicaba de que a través del yoga uno podía alcanzar el mismo estado que se logra con los estupefacientes. Y yo no lo entendía. Yo pensaba de que, claro, o sea, te pones a practicar yoga y te quedas colocado como si te hubieras fumado un porro o te hubieras tomado una droga. Y no era eso. Lo que él estaba enseñando es que hay gente que a través de la práctica del uso de estupefacientes, algunas personas logran un nivel superior de conciencia, que de hecho lo estudiaban en psiquiatría, en las universidades, en el pasado, no sé si lo hacen ahora, pero practicaban con alucinógenos y cosas como esa para poder ver otra dimensión. Y claro, y lo que pasa es que a través del conocimiento, a través de la práctica del yoga, puedes lograr ese mismo nivel de conciencia si lo tomas en cuenta realmente y si practicas este conocimiento. Por lo tanto, yo te incentivo para que te dediques al yoga. Te pido por favor que conozcas algo sobre yoga, que practiques los ejercicios, incluso que vayas a cualquier escuela, pero no te apartes del conocimiento, que lo más importante de todo es que puedas tener los argumentos para qué sirve el yoga. Si el yoga es únicamente ejercicio, ya lo he explicado muchas veces, eso te va a hacer gimnasta, pero si tú juntas esos ejercicios con este conocimiento que Krishna te entrega en Bhagavad Gita, que es la base del yoga, entonces vas a lograr un estado de conciencia que jamás vas a olvidar y que te va a permitir la felicidad toda tu vida. De eso va el asunto. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.